Bueno, hoy vamos a hablar un poco de representaciones de vectores, norma, como habíamos dicho, tensor métrico y algunas cosas más. Empecemos con vectores. Lo que está dibujado acá como una flecha roja es un vector. Eso, en nuestro caso, va a representar siempre una cantidad física bien definida, por ejemplo, una velocidad, una fuerza, el campo eléctrico, etcétera, ¿no? Ahora, yo quería hacer la distinción entre esta representación de un vector, esta flecha, y cómo uno lo escribe matemáticamente. Por ejemplo, si nosotros miramos este sistema de referencia, el sistema Y y X, esta flecha tiene coordenadas 2 en X, 1 en Y. Entonces, en la base de los versores Y y J, o sea, en la dirección X y en la dirección Y, el vector es el 2, 1. ¿No? También esto se puede escribir como 2 en la dirección Y más 1 en la dirección J. Pero si uno rotase la base, el sistema de referencia, y ahora escribiría al mismo vector desde el sistema X' e Y', o sea, utilizaría la base Y', J', los versores Y', J', la escritura del vector obviamente es otra, es esta que está acá, raíz de 5, 0 en este ejemplo, ¿no? Y si uno cambia de base y ya no utiliza más una base cartesiana, sino una base polar, por ejemplo, acá utilizo la dirección R y una dirección perpendicular, la dirección θ, o sea, estoy utilizando los versores E sub R y E sub θ de la base polar. Bueno, se escribe así, pero nada más que ahora esto es cuánto del vector S hay proyectado en la dirección R. Bien, lo que quiero decir es que fíjense que si uno cambia la base, la escritura del vector, esta escritura, tiene que cambiar. El vector no, o sea, la magnitud es esta flecha, esto es una fuerza, por ejemplo, alguien que está, por ejemplo, tironeando de este punto central para allá. Y eso no depende del sistema de referencia. Yo puedo elegir el sistema sin primar, el primado o cualquier otro sistema, y la fuerza va a estar, si es una entidad física, va a estar tironeando de este punto para allá, como lo indica la flecha roja. Entonces, claro, una cosa es cómo yo escribo matemáticamente el vector, o sea, o 2, 1, o raíz de 5, 0, o raíz de 5, 0. Otra cosa es esto, que es una entidad geométrica, significa que va a apuntar hacia un lugar, va a tener una dirección y un sentido, independientemente del sistema de referencia. Independientemente del sistema de referencia. A esto que está acá se lo llama representación de este objeto, que es entonces uno lo llama objeto geométrico, justamente para avisar de que ese objeto es algo que no depende del sistema de referencia, va a estar apuntando, por ejemplo, en una dirección más allá de donde yo mida. Entonces, cuando uno habla de un objeto geométrico,
y un vector lo es bueno distinguir el objeto en sí de su representación, que sería en este caso esta. Porque fíjense que del mismo objeto geométrico hay dos representaciones en estos dos ejemplos distintas, ¿no? Sin embargo, el objeto es el mismo. O sea, los números, las coordenadas van a cambiar cuando yo rote, porque el objeto se mantiene fijo, justamente porque es geométrico. No depende del sistema de referencia. No está el vector B atado al sistema de referencia, porque si así fuese, cuando yo rote el sistema de referencia, no va a cambiar sus coordenadas. ¿Está bien? Entonces, las magnitudes físicas, fuerzas, velocidades, campos en general, tienen una dirección, un módulo, un sentido que es independiente de donde yo las mida. Pero claro, sus representantes no lo son. Y cuando nosotros hacemos cuenta, generalmente trabajamos con los representantes. Cuando ustedes suman vectores, no utilizan el método gráfico, ponen un vector a continuación del otro. Lo hacen con estas cosas, con los representantes. Entonces esto era para... Esta primera parte era para recordar que una cosa es un objeto geométrico y otra cosa es su representante, que depende, claro, fuertemente del sistema que yo estoy utilizando para medir ese objeto geométrico. Bueno, además del objeto geométrico vector, existe otro objeto geométrico que se llama tensor métrico. Y que generalmente caracteriza al espacio geométrico y también se utiliza para calcular longitudes, volúmenes, qué sé yo, pero también me da información de el espacio geométrico, por ejemplo, si el espacio está curvado, intrínsecamente curvado o no, o sea, si en ese espacio existen rectas o no. Por ejemplo, a partir de las derivadas de este tensor métrico, a partir de eso puede construirse o puede calcularse lo que se denomina curvatura del espacio geométrico. Detalle en el cual nosotros en este curso no vamos a entrar porque eso es de un curso de relatividad general. En su momento, en otro curso pondremos algo de esas cosas. Bueno, en principio, el tensor métrico me dice de alguna manera cómo se puede calcular la longitud, por ejemplo, de una línea, de una línea de algo unidimensional en ese espacio geométrico. Yo acá puse un ejemplo. Supongamos un espacio plano con este sistema de coordenadas X e Y, y yo quisiera calcular la longitud de esta curva, donde yo supongo que esta curva es diferencial. Es decir, en realidad yo la dibujo como curva, pero puedo cada vez tomar sectores más chiquititos y entonces pensar que cualquier curva puede ser pensada como una sucesión de pequeñas rectas.
Entonces en realidad lo que yo dibujé acá como una curva es un sector diferencial de una curva que es una recta, pese a que yo lo dibujé como una curva para indicar que eso es parte de una curva. Y si uno piensa en que esto en realidad que está dibujado en rojo es una pequeñísima recta, parte de una curva, bueno, yo su longitud la puedo escribir como dx al cuadrado más dy al cuadrado, ¿no? Teorema de Pitágoras, la raíz cuadrada de eso, esto que está acá, o sea, el ds cuadrado, digamos, la longitud de esa curva diferencial que está siendo pensada como una recta, se escribe así. Pero fíjense que esto se podría escribir como esta representación que puede estar representando un vector diferencial x, diferencial y, o sea, la coordenada x de este vector es esto, es esta longitud, y la coordenada y es esta longitud, que está multiplicada por este objeto y todo eso multiplicado por este mismo vector, pero puesto así como columna. Si ustedes hacen esta cuenta de matrices, tienen que hacer, uno podría hacer, qué sé yo, por ejemplo, esto multiplicado por esto. Como esta es la matriz identidad, me queda esto mismo. Y después hacer esto multiplicado por esto, que sería este por este, dx por dx de x cuadrado, que es esto que está acá, dy por dy de y cuadrado, que es esto que está ahí. Bueno, este objeto, que por ahora parece como sacado de la galera, está representando, yo acá no voy a ir con formalismo matemático, que por supuesto que esto lo tiene y bastante, pero quiero simplemente dar alguna idea de todo esto. Este objeto está representando esta matriz, está representando un objeto matemático muy importante en geometría, que se llama justamente tensor métrico. O sea, esta matriz es un representante de ese tensor métrico, así como esta dupla es un representante de un vector. Bueno, así como en el ejemplo anterior, volvemos atrás, esto que está acá representa un vector. Bien, entonces, si nosotros ahora decimos, bueno, en vez de llamar dx a dx lo llamamos dx1 y a dy lo llamamos dx2, podemos escribir el ds cuadrado como el producto matricial escrito de esta forma. O sea, sumar primero, por ejemplo, en J esto y después sumar en I. Hacer esto es lo mismo que hacer este producto matricial. Pueden hacer la cuenta, ¿no? Por ejemplo, primero hacen la suma en J. Me queda G sub I 1 por dx sub 1 dx sub J. Después, cuando J vale 2. Bueno, y ya saben que G sub 1, 1 es 1. G sub 1, 2 es 0. G sub 2, 1 es 0. G sub 2, 2 es 1. Bueno. Y en definitiva, con esto, si uno le saca la raíz cuadrada y lo integra, me da la longitud. Entonces, la longitud
de una curva queda escrita en función de este tensor métrico, cuya representación solamente en coordenadas cartesianas es esta. Es de esperar que si uno cambia el sistema de coordenadas, cambie la representación, porque este bicho es un objeto geométrico, como pasaba con el vector, ¿no? Si uno, en vez de trabajar con este sistema de coordenadas, trabaja con este, obviamente, como la flecha sigue estando en el lugar donde está, apuntando hacia donde está apuntando, estos números no son estos, o sea, cambia la representación, justamente porque es un objeto geométrico. Entonces esperamos que el tensor métrico le pase lo mismo, porque estoy diciendo que el tensor métrico es un objeto geométrico. Es un objeto geométrico. Efectivamente, si uno, por ejemplo, utilizase coordenadas polares en vez de las cartesianas, ¿cómo puedo escribir la curva de antes? Bueno, la puedo escribir como este cateto al cuadrado, que se supone que esto es de tan corta longitud que es recto. Por este cateto al cuadrado, más este cateto al cuadrado, perdón, la raíz cuadrada. Teorema de Pitágoras, ¿no? Esta es la hipotenusa y estos son los catetos. Ahora fíjense que este cateto, esta distancia, es el radio vector multiplicado por el ángulo, que es muy chiquitito, o sea, r por d phi. Mientras que este cateto es de r, o sea, lo que cambia el radio. Estoy hablando de coordenadas polares. Entonces, el ds cuadrado se puede escribir así: dr cuadrado más esto al cuadrado. La raíz cuadrada de eso, obviamente, pero el ds cuadrado es sin la raíz cuadrada, o sea, es esto. Bueno, y uno puede comprobar fácilmente que en este nuevo sistema de coordenadas, donde los versores son estos, la dirección r y la dirección θ, el ds se puede escribir de esta forma y ahora el tensor métrico tenga esta escritura. Hagan, para convencerse, esta matriz multiplicado por esto y le va a dar 1 por dr, después esto por 0, 0, más, perdón, 1 por dr, y después la otra componente me queda r cuadrado de θ, y eso multiplicado por esto me da esto. Bueno, háganlo y comprueben de que efectivamente es así. Entonces, esto que está acá es la representación matricial del tensor métrico, pero en una base polar, en una base r de θ. Y obviamente tiene otros números, no es como la anterior. Volvemos atrás, no es esto. Porque, como lo dije, como este es un objeto geométrico, cuando yo cambio la base, cambia su representación. Pero claro, lo que tiene de bueno todo esto es que la escritura del diferencial de longitud sigue siendo la misma. Si yo a dr lo llamo de x1 y a dθ lo llamo de x2, otra vez es esta escritura como lo era antes, ¿no? Como esto.
O sea, la escritura es invariante, eso es lo que. Después, claro, obviamente este G también como objeto geométrico es invariante, pero sus coordenadas, si quieren llamemos a estos coordenadas, esos no van a ser invariantes, van a depender del sistema de coordenadas que uno elija. Bueno, y como antes, una vez que uno tiene el ds, puede calcular la longitud integrando el ds. Bueno, no voy a entrar tan en detalle, pero lo que dije lo voy a volver a repetir. El tensor métrico me da mucha información acerca de cómo es el espacio, más allá del sistema de referencia que uno utilice para describir a ese espacio. Más allá de eso. Por ejemplo, lo que intenté dibujar acá es la superficie de una esfera. Sobre la superficie de una esfera uno no puede dibujar una recta, obviamente. No puede dibujar una recta. O sea, la superficie esférica es intrínsecamente curva, por decirlo de alguna forma. Yo puedo calcular otra vez cómo se escribe un arquito. Otra vez esto es muy chiquitito, entonces estoy suponiendo que esta es la hipotenusa, este es un cateto y este es el otro. Por ejemplo, en coordenadas esféricas. Entonces esta longitud de uno de los catetos la puedo escribir como esto por el ángulo, obviamente en radianes está el ángulo, diferencia del ángulo, ¿no? El arco es el radio por el ángulo en radianes, recuerdo esto, ¿no? Donde este radio es esto multiplicado por el seno de tita, que es lo que está acá. A es R por el seno de tita por d phi. D phi es el denominado ángulo azimutal. Este ángulo tita es el ángulo denominado de colatitud. Estamos hablando de coordenadas esféricas. B es directamente R, el radio de la esfera, por el de tita, que es esto que está acá. Una vez que tengo los catetos, aplico Pitágoras. Hipotenusa al cuadrado es cuadrado de un cateto más cuadrado del otro cateto. Y esto, la longitud del arco de este arquito de S, la puedo escribir así, ahora definiendo esto como la representación de un tensor métrico de ese espacio. El espacio del que estoy hablando es la superficie esférica. La superficie esférica. Lo que se puede demostrar es que, bueno, en estos coeficientes está justamente el hecho de que la superficie esférica no es plana y que no van a existir rectas ahí, que no vale ahí la geometría euclidiana, ¿no? Por ejemplo, la geometría euclidiana que dice que la suma de los ángulos internos de un triángulo es 180 grados. Bueno, eso está contenido en el tensor métrico. Todo eso es un capítulo de la geometría y lo pueden buscar. No nos podemos detener en eso. Cuando abramos el curso de relatividad general, sí lo vamos a
ver en detalle. Pero se puede demostrar que no hay ninguna transformación en ningún sistema de coordenadas acá, ninguna transformación que me permita llevar esto al tensor métrico de un espacio plano como este, por ejemplo. Bueno, y no vamos a decir nada más en relación del tensor métrico y si el espacio es o no curvo. Pero vamos a hablar ahora de el tensor métrico y la norma de un vector, o sea, su módulo. Primero que no hay una única definición posible de norma, o de lo que se conoce con el nombre de módulo del vector. Nosotros, está la norma, por ejemplo, 1, está la norma infinito, son diferentes normas, es decir, esas operaciones cumplen ciertos requisitos y por eso son matemáticamente una norma. Por ejemplo, son definidas positivas y otras cosas más. Nosotros vamos a hablar, porque para este curso solo precisamos eso, de la norma inducida, como se dice, por el producto escalar, o sea, la norma definida a través de un producto escalar. Ustedes ya conocen que, por ejemplo, si yo describo un vector en esta base, el vector se puede escribir así, esta es la coordenada en relación al versor 1, por ejemplo, x versor y más y versor j, ¿no? Más z versor k. Entonces el módulo al cuadrado es el producto escalar de el vector consigo mismo. Si ustedes hacen esto, claro, como pensemos en coordenadas cartesianas, estos versores son todos ortogonales, así que cuando haga x1 e1 escalar x1 e1 me va a dar x1 cuadrado, e1 por e1 es 1, porque el sistema de coordenadas es ortogonal, o sea, y versor y me da 1, j versor j me da 1, k versor k me da 1, ahora y versor j me da 0. Bueno, más allá de eso, en definitiva, para calcular el producto escalar, yo lo que hago es, para calcular la norma, al cuadrado, lo que hago es el producto escalar del vector consigo mismo, y si escribo al vector en términos de sus versores, lo escribo así, cuando hago este producto, tengo que hacer distributiva, e1 por e1, e1 por e2, que ya sé que es 0, e1 por e3, después e2 por e1, etcétera, etcétera. O sea, esto lo puedo escribir así. Y si ustedes hacen esta cuenta, supongamos que estamos en coordenadas cartesianas, van a encontrar que, por ejemplo, e1 por e1, que sería el versor y escalar el versor y, es 1. Después, e1 por e2, o sea, el versor y por el versor j, es 0. Y van a llegar, si arman los números, van a llegar, voy atrás, a esto.
este primer número que está acá es E1 por E1. O sea, I versor I, escalar versor I. Este es versor I, escalar versor J. Este es versor J, escalar versor I. Y este es versor J, escalar versor J. Bueno, esto es en 2 dimensiones, acá estamos en más de 2. En 3. Entonces va a estar el versor K, escalar versor K. Bueno, en definitiva, esto se puede escribir así. Lo que uno puede ver es que, lo que dije antes, que otra vez en la escritura, esto no estamos dando demostraciones, tampoco la idea es que ustedes aprendan estas, más que demostraciones, mostraciones. Simplemente avisar que, que también la norma de un vector se puede escribir utilizando el tensor métrico del espacio en cuestión. Y que el tensor métrico, su representante, o sea, la matriz esta, se puede escribir en función de la base que uno elija para trabajar en ese espacio. No sé, en un espacio, en un volumen, yo puedo trabajar en la base IJK, o en coordenadas esféricas, R, tita, phi, o en coordenadas polares, R, tita, z. Y con esos datos, con eso, o sea, uno puede escribir el tensor métrico. Y no solamente calcular la longitud de una curva en ese espacio, sino que, bueno, ahora también puede hablar del módulo de un vector, cómo se escribe o cómo se calcula eso en ese espacio. Módulo que está definido a través de un producto escalar. Para nosotros el módulo es el producto escalar del vector consigo mismo. ¿Es siempre así? No. Existen en matemática otras definiciones de módulo de un vector, que nosotros acá no la vamos a utilizar. Y los matemáticos, más que módulo, lo llaman norma. Y la norma de un vector, de un espacio vectorial, y ya saben que para un matemático un vector de un espacio vectorial no es necesariamente lo que para un físico es una flecha. No, está el espacio vectorial de las funciones, está el espacio vectorial de las matrices, qué sé yo. Bueno, y la norma de esos vectores son cosas que cumplen con ciertas propiedades. Una es la que dije antes, por ejemplo, es una cantidad definida positiva siempre. Y cuando no lo es, uno la llama a veces pseudonorma. En relatividad restringida va a aparecer no la norma, sino una pseudonorma, que después vamos a ver. Entonces ya vimos que el módulo se puede definir a través del tensor métrico. Bien, claro, cuando uno rota el espacio, o rota el sistema de coordenadas, o rota el vector, como se intentó dibujar acá, donde está rotado el vector,
La norma de un vector que rota, que solamente rota, la norma, o sea, el largo, pensemos en un vector a lo físico, una flecha. La norma de ese vector, el largo, no cambia. Obviamente cambian sus componentes, sus coordenadas, pero el largo no cambia. Bueno, por ejemplo, en el caso anterior, si uno trabaja con un sistema, como dije antes, de coordenadas cartesianas, cualquier sistema de coordenadas, bueno, pensemos en el cartesiano, fijemos nuestra atención en el cartesiano. Dijimos que la norma la podíamos escribir así. Ahora piensen que estas cosas son IJK. Estoy hablando de los versores I, versor J y versor K. Claro, esto vale 1 solamente en el caso en que los versores sean iguales. Si no, vale 0. Vale 1, por ejemplo, si yo multiplico el versor I por el versor I, eso me da 1. Ahora, si yo multiplico el versor I por el versor J, me da 0. Entonces esto se puede escribir como un delta IJ, que está definido así. Delta IJ es 1 cuando I es J. O sea, cuando este subíndice es igual que este. Por ejemplo, si yo multiplico E sub 1 por E sub 1. Sí, lógico. Si yo multiplico el versor I por el versor I, me da 1. Un versor consigo mismo me da 1. Y un versor con otro versor ortogonal a él, perpendicular, me da 0. Bueno, o sea que esto es este delta IJ. Se puede escribir en forma condensada así. Bueno, esta doble suma, por otro lado, uno la puede pensar como que primero suma en J, o sea, agarra esto y lo suma en J, y después suma en I. Ahora, si yo sumo en J, esto que está acá adentro, bueno, voy a ir corriendo en J, o sea, J va a ir corriendo, pero solo sobrevive J igual a I, porque si no, esto en otra situación, esto vale 0. Solo sobrevive J igual a I. Entonces, de toda esta suma, solo sobrevive J igual a I acá, o sea que me queda, la suma se transforma en XI por XI, esto que está acá. O sea, todo esto me da XI por XI. Y bueno, y la suma de XI por XI, por ejemplo, cuando I vale 1, es x1 por x1, x1 cuadrado, más x2 por x2, x2 cuadrado, más x3 por x3, x3 cuadrado. Y esto obviamente es el módulo como ustedes lo conocen, sumar las componentes del vector, los cuadrados de las componentes, ¿no? Ese es el módulo de un vector, en este caso en R3. Hubiéramos llegado a lo mismo que antes, a lo mismo que esta cuenta, si hubiéramos hecho la cuenta con el tensor métrico escrito en coordenadas cartesianas. Y estos vectores, bueno, escrito en coordenadas cartesianas también.
Si ustedes hacen esta cuenta, producto de matrices, cuando hacen esto multiplicado por esto, como esta es la matriz identidad, la matriz 1, el 1 de las matrices, quiere decir que esto multiplicado por esto es esto mismo. Así que cuando yo hago este por este me da x1 por x1, x1 cuadrado. X2 por x2, x2 cuadrado. X3 por x3, x3 cuadrado. Y me da lo que yo conozco como el módulo del vector, o mejor dicho, la norma. Bueno, para nosotros el vector va a ser una columna. Entonces cuando esté escrito así va a ser el vector traspuesto. Por eso acá puse el vector traspuesto por el vector. Entonces la norma al cuadrado se puede escribir así, o x traspuesto por x. Claro, si el tensor métrico se escribe de esta manera, ¿no? Porque el tensor métrico es la identidad. Entonces acá me quedó la identidad por este vector, es este vector mismo. Así que me quedó un vector traspuesto por el mismo. Lo que estoy diciendo es que esta expresión salió gracias a que la métrica es esta. Es decir, la norma depende de la métrica. Bueno, por eso acá puse para esta métrica la norma se escribe así, de esta forma. Bueno, como dije antes, cuando un vector es rotado su norma no cambia. Si yo de B paso a B', lo roté, obviamente el largo de la flecha, pensémoslo así, no va a cambiar. Pero el largo de la flecha en un sistema se escribe como x1 cuadrado más x2 cuadrado, sus coordenadas al cuadrado. En el otro sistema es x1' al cuadrado más x2' al cuadrado. Ya sabemos que en general lo podemos escribir de esta forma, como el vector traspuesto el representante del tensor métrico, que lo puse así, porque puede ser 2 por 2, de 3 por 3, de 4 por 4, de 20 por 20, no sé. Y el vector. En la ecuación 2 lo habíamos visto. ¿Cuál es la 2? A ver. Acá habíamos hecho el ejemplo para dimensión 3, ¿no? Para un vector en el espacio. Pero en principio puede ser en cualquier dimensión. Entonces este vector tiene, no sé, n dimensiones en algún espacio de n dimensiones. Pero más allá de las dimensiones que tenga, esta escritura siempre es válida. Bueno. Y para ir finalizando, voy a reiterar lo que dije en la clase 8. Resulta que ¿cómo puede pensar uno a una transformación de Lorentz? Revisen la clase 8, pero lo que decía es que en el instante inicial S' coincide con S, sale un rayo de luz desde el origen y ese rayo va caminando. A medida que el rayo va avanzando, bueno, el sistema S' se movió. Esto que está acá es el frente del rayo de luz.
Entonces desde ese, el observador escribe esto, que la longitud de este vector es lo que recorre la luz después de un tiempo t, o sea, c por t. Bueno, acá dice que la longitud al cuadrado es c cuadrado por t cuadrado. Paso esto para el otro lado y me queda esto. Pero el vector de c' ve algo parecido desde su sistema de referencia, porque desde cualquier sistema de referencia inercial la luz viaja con velocidad c. Entonces él escribe lo mismo, ahora con sus coordenadas. Entonces, claro, como esto es 0 y esto es 0, uno puede pensar de que esto es igual que esto. Y puedo ir más allá, pensando en que cuando algo rota la norma no cambia, podría estar pensando en que quizás esto sea la norma de algún vector. De acuerdo a una cierta métrica que voy a definir. En principio el vector ya veo que tiene 4 componentes. Bueno, veamos. Si yo defino este vector de 4 componentes, que lo voy a llamar cuadrivector porque tiene 4 componentes, posición, porque atañe a cosas de la posición, bueno, la posición temporal, aparece el tiempo, y después la posición que ustedes conocen. También se puede escribir así, x1 porque es x, x2 que es y y x3 que es z, o también en algunos libros está escrito así, una parte temporal y la posición que ustedes conocen. Este cuadrivector, frente a una transformación de Lorentz, no cambia en esta cantidad, que es la norma de él. Si yo defino una métrica, un tensor métrico escrito así, piensen lo que estoy diciendo. Si yo defino un tensor métrico escrito de esta manera, cuando yo hago esto por el tensor métrico, por esto, eso me daba la norma. Y lo que podemos ver acá es que la norma no cambia. Para la persona de S es esto, que es esto por esto por esto. Para el de S' sigue siendo esto prima por esto prima. Entonces uno puede pensar que una transformación de Lorentz es una rotación en un espacio especial, raro si quieren, que se llama de Minkowski, que está caracterizado por un tensor métrico que en esas coordenadas se escribe así, en ese sistema de referencia se escribe así. Entonces lo que voy a rescatar de esto es eso, que ahora las transformaciones de Lorentz las podemos pensar como rotaciones en el espacio de Minkowski, espacio caracterizado por una determinada métrica. La métrica, vuelvo atrás, en el sistema de coordenadas cartesianos más el tiempo se escribe así, pero hay que recordar de que esto es un objeto geométrico. El espacio de Minkowski es un espacio plano, obviamente de 4 dimensiones, no estoy hablando del espacio de R3, estoy hablando de un espacio de 4 dimensiones, pero uno puede demostrar en una matemática superior de que ese espacio es
plano, porque su tensor métrico se puede escribir así, de alguna manera. Bueno, no vamos a entrar en esos detalles. Simplemente rescatar esto último que dije, que ahora las transformaciones de Lorentz pueden ser pensadas como rotaciones de vectores de 4 componentes en el espacio de Minkowski. Bueno, por ahora dejamos acá y continuaremos en una próxima clase. Nada más por ahora.